48 años impulsando la innovación, la ciencia y la tecnología. Mediante la siguiente presentación, les daremos a conocer un tema fundamental en la termodinámica, el cual lleva por nombre las mediciones calorimétricas. Hay un concepto fundamental en las mediciones calorimétricas, que sería la calorimetría. La calorimetría es la rama de la física que se encarga del estudio y medición del calor, es decir, analiza los fenómenos que implican intercambio de calor, que afectan a materiales, ya sea por cambios de fase producidos por reacciones químicas, cambios físicos de temperatura, etc. Pero la calorimetría se rige bajo 4 principios generales. El primero de ellos es que siempre que varios cuerpos hayan intercambiado energía térmica, la cantidad de calor perdido por uno de los cuerpos es igual a la cantidad de calor ganada por los otros. El segundo principio sería la cantidad de calor absorbida o desprendida por un cuerpo es directamente proporcional a su variación de temperatura. El tercero, la cantidad de calor absorbida o desprendida por un cuerpo es directamente proporcional a su masa. Y el cuarto y último, cuando varios cuerpos a temperaturas diferentes se ponen en contacto, la energía térmica se desplaza hacia los cuerpos cuya temperatura es más baja. El equilibrio térmico ocurre cuando todos los cuerpos quedan a la misma temperatura. ¿Cómo realizar mediciones calorimétricas? El primer paso sería el calorímetro se calibra. El segundo, se aplica calor a la sustancia que está dentro del calorímetro. El tercer paso sería el calentamiento del sistema calorimétrico, se registra con un termómetro. El cuarto, el cambio de temperatura del sistema calorimétrico se determina cuando se le comunica una cantidad conocida de calor mediante un calentador de calorímetro como resultado de una reacción química en la cámara con una cantidad conocida de una sustancia estándar. Y el quinto paso sería, como resultado de la calibración, se obtiene el valor térmico del calorímetro, es decir, el coeficiente por el cual el cambio de la temperatura del calorímetro medido por el termómetro debe multiplicarse para determinar la cantidad de calor introducido en él. Y se basa en esa fórmula, que es calor recibido es igual al calor específico por la masa del cuerpo por la diferencia de temperatura entre el estado final menos el estado inicial. Pero también existen procesos secundarios en mediciones calorimétricas. Las mediciones calorimétricas permiten determinar directamente solo la suma de los calores del proceso en estudio y varios procesos secundarios, como la mezcla, la evaporación del agua, la ruptura de una ampolla con una sustancia, etc. Uno de los procesos termodinámicos secundarios inevitables es el intercambio de calor del calorímetro con el medio ambiente, a través de la radiación y la conductividad térmica. Y ahora plantearemos un problema que se dice qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 gramos de acero que pasa de 50 grados centígrados hasta 140 grados centígrados. Los datos que sería masa es igual a 50 gramos, haciendo una conversión sería igual a 0.05 kilogramos. La temperatura inicial es 50 grados centígrados y la temperatura final es 140 grados centígrados. En el desarrollo, esos valores se sustituirían en la fórmula. El calor específico ya es un dato de tabla, que te lo proporciona una tabla de calores específicos. Entonces sería el calor recibido es igual a 0.110 kilocalorías entre kilogramo por grado centígrado, por 0.5 kilogramos por la diferencia de calor de que sería de 140 grados centígrados menos 150 grados centígrados. Y el resultado sería calor recibido es igual a 0.495 kilocalorías. Ahora hablaremos de este famoso instrumento llamado calorímetro. En 1780, Antoine Laurent de Lavoisier y Pierre-Simon de Laplace rechazaron la doctrina del flujisto. Inventaron un aparato original destinado a medir cantidades de calor cedidas por los cuerpos en determinadas condiciones. Es un aparato que se utiliza para medir cambios de calor a presión constante, entalpía. El más sencillo de estos aparatos consta de 2 recipientes, uno dentro del otro, aislados con material no conductor, no metálico, es decir, un material no metálico. Incluso se puede usar vacío para aislar los vasos. Pero ¿cuáles son los fundamentos de este equipo? Los calorímetros se utilizan para medir los cambios que ocurren en la energía interna o en la entalpía, cuando el sistema cambia de un estado inicial a un estado final. Estos datos se utilizan en cálculos termodinámicos y termoquímica. Los calorímetros pueden usarse cualitativamente para detectar los procesos exotérmicos y endotérmicos y cuantitativamente para determinar la extensión del proceso que está ocurriendo. Pueden ser aplicados al estudio de las propiedades del equilibrio de la materia, así como al estudio de las velocidades de cambio en estados que no están en equilibrio.
Los cambios de fase en estudios calorimétricos del sistema condensados han producido uno de los datos más útiles sobre la temperatura de equilibrio para estos cambios, así como la estimación de la pureza de la muestra. Ahora hablaremos de las partes del calorímetro. Eso que ven aquí es un calorímetro casero, que es parecido a un calorímetro de nivel de laboratorio e incluso industrial. El calorímetro está compuesto por las siguientes partes. El agitador, que representaría esa parte aquí, que sirve para que revolver el agua con la sustancia, con la mezcla, o al mismo tiempo suministrarle calor. El termómetro, que es el que se mide con la temperatura inicial o final de la sustancia. También está el material aislante, que sería esta parte de aquí, que se puede ser algodón o goma. Más que nada se usa goma en los laboratorios industriales y de laboratorio por lo consiguiente. También está el reactor, que en este caso muchos de los calorímetros tienen un reactor interno debido a la sustancia que es más peligrosa, más corrosiva, con la que se va a trabajar. También está el agua. El agua es el principal fluido de intercambio térmico. También está el recipiente hermético, que sería todo alrededor del aluminio, ese sería el recipiente hermético. También está el doble vaso de mejora, que sería la lata que se encuentra aquí adentro. Ese calorímetro sirve para determinar calores específicos, pero para eso se coloca el agua dentro del recipiente interior. Y para determinar calores de reacción, el agua se coloca en el recipiente exterior, que serían más que nada en los espacios que quedan entre el material aislante y el segundo vaso. Y a partir del cambio de temperatura del agua se puede determinar el calor liberado o el calor suministrado o absorbido en el proceso, o suministrado, igual es lo mismo. Y los estudios calorímetros son muy amplios, son la base para realizar estudios de propiedades físicas y químicas de muchas sustancias y ver qué pasa con ellas. Y esto ha sido todo. Gracias. ...48 años impulsando la innovación, la ciencia y la tecnología.